Esta es la presentación del trabajo de sociales preparado por el grupo 9 del salón 9.3 y es sobre la Revolución Rusa. Ese grupo está conformado por el señor Óscar Andrés Martínez, John Alexander Galvis Pavón y Juan Felipe Ortiz Sierra. ¿Qué es el régimen bolchevique? Bolchevique es el término con el que se denomina una facción del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Su ideología consistía en implantar una dictadura del proletario, es decir, donde los trabajadores ejercían el poder en una gran sociedad. ¿Quién era el Ejército Rojo? El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, acortando en ruso con frecuencia, fue la denominación oficial del Ejército y de la Fuerza Aérea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, o en sus siglas RSFS, y después de 1922 de la Unión Soviética, el ejército se estableció inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917. ¿Quién era el Ejército Blanco? En la práctica, las fuerzas blancas fueron una confederación de grupos contrarrevolucionarios, nacionalistas y monárquicos. La mayoría de sus miembros había servido en el ejército del zar Nicolás II y buscaban el retorno de la monarquía en el Imperio ruso. Recordando que el zar Nicolás II fue el último zar que estuvo en Rusia, hasta su abdicación, que fue sucedida en 1917 como resultado de la Revolución de Febrero. Por eso, este ejército blanco lo que quería era volver al estado monárquico al que ellos estaban acostumbrados. ¿Quién era el Ejército Negro? El Ejército Negro, cuyo nombre oficial fue el Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, fue un grupo armado de anarquistas con base mayormente en Ucrania y uno de los 4 ejércitos que participaron en la Guerra Civil Rusa, donde combatieron además bolcheviques integrando el Ejército Rojo, prooccidentales, conservadores y mencheviques agrupados en el Ejército Blanco y nacionalistas que formaban el Ejército Verde. ¿Quién era el Ejército Verde? Bueno, en sí, el término Ejércitos Verdes es una denominación genérica dada a grupos de campesinos armados que enfrentaron a todos los bandos gubernamentales involucrados en la Guerra Civil Rusa. ¿Por qué estaban enfrentados? Esto fue un conflicto armado múltiple que tuvo lugar entre 1917 y 1923 en el territorio disuelto Imperio Ruso, entre el nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo en el poder desde la Revolución de Octubre de 1917 y del otro lado los militares del ex ejército zarista agrupados en el denominado Movimiento Blanco, compuesto por conservadores y liberales favorables a la monarquía y relacionados estrechamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, así como los socialistas democráticos, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, que eran contrarios a la revolución bolchevique. Todos los bandos tuvieron aliados temporales, el ejército rojo a menudo con izquierdistas y grupos revolucionarios, y las fuerzas del ejército blanco con muchos ejércitos extranjeros, es decir, algunos de los Estados Unidos, de Japón, Francia y el Imperio Británico principalmente. Un apoyo denominado Intervención Aliada en Rusia. Otros nacionalistas y grupos políticos regionales también participaron en la guerra, incluidos los nacionalistas ucranianos del Ejército Verde, los anarquistas ucranianos del Ejército Negro y las guardias negras y señores de la guerra, o también llamados atamanes. Los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar desde 1918 hasta 1920, pero la resistencia continuó en algunas zonas del país hasta 1922. Podemos citar el levantamiento de Kronstadt, los mandovistas, la rebelión de Tambov y la resistencia final del Movimiento Blanco en el este.
Las grandes operaciones militares terminaron el 22 de octubre de 1922, cuando el Ejército Rojo ocupó Vladivostok, ocupado anteriormente por el gobierno provisional de Primorie. El último enclave de las fuerzas blancas fue el distrito Ayanov-Mashkashki de la costa del Pacífico, que no capituló hasta el 17 de junio de 1923. Los historiadores soviéticos tradicionalmente no aplican el calificativo ruso y utilizan la expresión guerra civil e intervención militar de 1917 a 1922, determinados por las fechas, e incluyen que tanto a la guerra polaco-soviética, la guerra de independencia de la República Popular Ucraniana, así como la resistencia de los Basmachi y la intervención en Asia Central. ¿Cuáles los países a los cuales pertenecían estos cuatro ejércitos? El Ejército Rojo, país RCBS de Rusia, Unión Soviética. Ejército Blanco, Imperio Británico, Estados Unidos, Japón, China, Francia, Checoslovaquia, Polonia y Grecia. El Ejército Negro, insurrecciones de Ucrania, Polonia y parte de Rusia. Ejército Verde, Polonia, Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia, Finlandia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y la República Eslovaca de ¿Qué significa el momento de la gran purga? La gran purga se inició por la intención de la mayoría de los miembros del movimiento de eliminar toda posible fuente de oposición a la transicionismo de la revolución. De esta manera se arriesgan que todos los miembros del partido siguieran las órdenes emanadas del centro, también eliminaron la posibilidad de grupos subversivos como los kulaks, miembros de partidos oficiales de la época zarista y comunistas. ¿Qué significa trotskista? Buscaban ese dar alcance por su revolución en la Unión Soviética, uno de sus primeros motivaciones es la teoría de la revolución política. Escrito en su libro por su mismo nombre, otros fundamentales en el problema de transición escrito en otros, como se problematía de la relación de vida internacional fundada en 1938, unos análisis pretendían la evolución capitalista en los países coloniales y semicoloniales. Fue la teoría del desarrollo desigual y combinaba otras que medidas como la rotación de cargos y la mayor concentración de decisiones del centralismo democrático aplicadas a la disciplina y organizada interna del partido que buscaba acabar con el monarcatismo llevado a cabo por la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hizo aportes teóricos como sobre el turismo y el arte y defendió la materialización económica y el socialismo a través de los planes quinquenales, que posteriormente en una versión comentada por Stalin serían aplicados en la Unión Soviética. ¿Qué significa Novik's? Era empleado para referirse a los campesinos rusos que no poseían propiedades legalmente antes del año 1917, antes de que en 1861 se realizaran las reformas agrarias. Eran siervos. Después de dicha reforma, los siervos se les daban parcelas para trabajar la tierra y se convirtieron en campesinos. Esos campesinos fueron conocidos como los a la Revolución Soviética en 1917. En general, es descrito en la literatura rusa como un ser pobre y en ocasiones se le representa como algo perverso y corrupto. ¿Quiénes eran los Duma, los bolcheviques y los mencheviques? Los Duma, una Duma es cualquiera de las diferentes asambleas representativas de la Rusia moderna y de la historia rusa. La Duma imperial en el Imperio Ruso y la Duma estatal de la Federación Rusa corresponden a la Cámara Baja del Parlamento y este término empleado para designar un consejo de legisladores rusos en el principio de Moscú, Duma de los boyardos, así como para los consejos municipales del Imperio Ruso. Los bolcheviques, miembros de la mayoría, eran una fracción dentro de un partido de la socialdemócrata inicial y guiada desde un principio por Vladimir Ilich Lenin, también conocido como Vladimir Lenin, la alianza de la petrolera con el campesinado para derrotar a la autocracia rusa, a llevar a término los objetivos democráticos de la revolución y enfrentan las vacilaciones y traiciones de la burguesía, la liquidación de los latifundios terratenientes y la entrega de la tierra a los campesinos. Mencheviques es un nombre que recibió una facción minoritaria del Partido Nacional Demócrata de Rusia, que supuso la gran mayoritario de dicha organización política de los bolcheviques. Los mencheviques eran representantes de la corriente política que pertenecieron por ser moderados tras la Revolución de Octubre y hasta la decepción por
La Asamblea Constituyente por los bolcheviques trataron de mediar entre el nuevo gobierno bolchevique y socialrevolucionarios de llegar a un acuerdo pacífico entre los partidos políticos chilenos. Buenas, mi nombre es Andrés Martínez y voy a proseguir con la biografía de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació en Braunau en Alta Austria, en el Imperio Austrohúngaro, el 20 de abril de 1889 y murió en Berlín, Alemania, el 30 de abril de 1945. Fue un político, militar y dictador alemán de origen austriaco, canciller imperial desde 1933 y Führer caudillo de Alemania desde 1934 hasta su muerte en 1945. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o al Partido Nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania Nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y fue una figura clave en la perpetración del Holocausto. Hitler se afilió en 1919 al Partido Obrero Alemán, predecesor del NSDAP, asumiendo su liderazgo definitivo en 1921. En 1923, tras el procedimiento en la cervecería Burger Brauer de Múnich, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado fallido, por el que fue condenado a 5 años de prisión, 4 durante su estancia en la cárcel. Redactó la primera parte de su libro Mi lucha, en alemán Mein Kampf, en el que expone su ideología junto con sus elementos. Liberando 8 meses después, en 1924, Hitler obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviendo de su talento oratorio apoyando por la ilícita propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Fue nombrado canciller imperial en enero de 1973 y un año después, a la muerte del presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial, asumiendo así el mando del Supremo del Estado germano. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y en la autocracia de la ideología nazi. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse del Lebensraum para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por el Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de paz tras la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos y entre medio y medio de gitanos, en lo que posteriormente se denominó Holocausto. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en 1945, Hitler se casaría con su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de 1945, los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería para evitar ser capturados por el Ejército Rojo. Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados. La Operación Barbarroja en alemán, también conocida como la invasión alemana de la Unión Soviética, fue el nombre clave para la tentativa de invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y de algunos sus aliados, que comenzó el domingo 22 de junio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. La operación puso en acción el objetivo ideológico
ideológico de Alemania nazi de conquistar la Unión Soviética Occidental para repoblar con alemanes. El general Blas Ost alemán tenía como objetivo utilizar a algunos de los conquistadores como mano de obra esclava para el esfuerzo de guerra del eje, mientras adquiría las reservas de petróleo del Cáucaso y así como los recursos agrícolas de Ucrania. Su objetivo último incluía el exterminio, esclavización, germanización y deportación masiva hacia de los pueblos esclavos y así conseguir más libertad, espacio vital para Alemania. En los 2 años previos a la invasión, ambos países habían firmado diversos pactos políticos y económicos con fines estratégicos después de la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina. El alto mando alemán comenzó a planificar la invasión de la Unión Soviética en julio de 1940 bajo el nombre clave de Operación Otto, y Adolf Hitler autorizó el 18 de diciembre de 1940. El transcurso de la operación, alrededor de 3 millones de efectivos de la potencia se elegían la fuerza de invasión más grande en la historia de la guerra, invadieron la Unión Soviética a lo largo de un frente de más de 2.900 kilómetros. La ofensiva marcó una escala masiva de la Segunda Guerra Mundial, tanto geográficamente como en la formación de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, al involucrar a la Unión Soviética en el oeste. La operación abrió el frente oriental en el que se comprometieron más fuerzas en que cualquier otro teatro de guerra anterior. El Haya fue un escenario de algunas de las batallas de mayor envergadura de la historia, con numerosos crímenes de guerra que se saldaron con el mayor número de bajas que el mundo había conocido, todo lo cual influiría de manera determinadamente en el curso de la conflagración y la posterior historia del siglo XX. Los ejércitos alemanes finalmente capturaron unos 5 millones de soldados del Ejército Rojo. La Alemania nazi deliberadamente mataron de hambre y masacró a una gran cantidad de civiles, ya que el plan hambre trabajó para resolver la escasez de alimentos en Alemania y exterminar a la población esclava mediante el hambre. Tiroteos masivos y operación de gaseados llevadas a cabo por los nazis o colaboradores voluntarios asesinaron a más de 1 millón de judíos soviéticos como parte del Holocausto. El fracaso de la Operación Barbarroja revirtió la suerte del Tercer Reich. Operacionalmente, las fuerzas alemanas lograron victorias significativas y ocuparon algunas de las áreas económicas más importantes de la Unión Soviética, principalmente en la RSS de Ucrania, y infligió también numerosas bajas al Ejército Rojo. A pesar de estos primeros éxitos, la ofensiva alemana se estancó en la batalla de Moscú a finales de 1941 y la posterior contraofensiva de invierno soviética empujaron a los alemanes unos 250 kilómetros atrás. Los alemanes esperaban un rápido holocausto de la resistencia soviética como había ocurrido en la invasión de Polonia, pero el Ejército Rojo fue capaz de soportar los golpes más fuertes del Wehrmacht alemana y empató en una sangrienta guerra de desgaste para las que los alemanes no estaban preparados.